Hay verdades que Hollywood nunca quiso admitir, pero los pasillos las susurraban. Actrices que encendían los estudios no por un papel, sino por ese atractivo oculto que descontrolaba sets enteros con solo caminar. Técnicos que fingían revisar luces, directores que pedían retomas innecesarias, y actores que olvidaban diálogos. Todo por un movimiento que jamás llegó a los titulares. Hoy te voy a mostrar esa parte que el cine clásico escondió. Las 8 mujeres cuyo impacto desde atrás marcó más historia que muchos premios. Y no, esto no es un homenaje dulce. Esto es la verdad cruda. Marilyn Monroe sabía perfectamente lo que provocaba cuando entraba al set. No hacía falta que hablara. Caminaba lento, con ese balanceo suave que parecía inocente, pero que en realidad era un control frío de atención. El mito siempre habló de su voz suave y su sonrisa, pero la gente del estudio sabía algo más simple. Marilyn aceleraba pulsos desde atrás más que desde el frente. Y aunque los productores decían que era casualidad, todos en el set sabían que nada en Marilyn era casual. Durante el rodaje de The 7-Year Itch, se repitieron tantas tomas de escenas donde ella avanzaba hacia cámara que el equipo terminó guardando rollos completos para revisar mañana. Mentira. Era porque nadie quería dejar de ver ese movimiento preciso, casi hipnótico, que hacía que el director se olvidara del tiempo. Marilyn caminaba como si cargara un secreto que todos querían descubrir. Y ese misterio, esa mezcla entre fragilidad actuada y seguridad real, hacía que incluso los técnicos más veteranos giraran la cabeza aunque intentaran disimularlo. Marilyn no necesitaba mostrar nada, bastaba el caminar. Una vez, en pleno descanso, un fotógrafo comentó que ella tenía una coreografía natural al alejarse de una escena. Marilyn se rió y se acomodó el vestido sin darle importancia, pero todos notaron el ligero alzamiento de cadera que hizo después, como si estuviera confirmando lo que decían. Ese gesto dejó en claro que no era ingenua. Tenía un entendimiento quirúrgico de su poder y sabía cuándo usarlo. En un ensayo con Tony Curtis, él intentó mantener la seriedad mientras Marilyn caminaba hacia la marca del piso. Pero al pasar junto a él, su perfume, su postura, y ese movimiento dulce pero firme, lo desarmaron. Tartamudeó 3 líneas seguidas. Marilyn lo miró por encima del hombro con una sonrisa mínima, esa sonrisa que decía más que cualquier diálogo del guión. La tensión que dejaba atrás de ella siempre era más fuerte que su presencia frente a la cámara. En el backstage, varias actrices la criticaban en voz baja. Decían que ella exageraba el movimiento al caminar, pero la verdad era otra. Ese movimiento era tan natural como respirar para ella. No necesitaba exagerar nada. Tenía una fluidez que ningún director podía ignorar, y aunque había actrices que querían copiarla, ninguna lograba que un estudio entero se paralizara cuando daban la espalda. Marilyn sí. En una reunión con ejecutivos, uno comentó en voz muy baja que la magia ocurría cuando Marilyn se alejaba. Otro asintió, intentando no quedar en evidencia. Ella escuchó, pero no reaccionó. Solo caminó hacia la puerta, dejando un silencio incómodo detrás. Los hombres se quedaron mirando sin atreverse a admitirlo. Era su forma silenciosa de dominar un cuarto sin decir una palabra. Jayne Mansfield nunca fue sutil. Era explosiva, exagerada, divertida y consciente de cada centímetro de su cuerpo. En cada set al que entraba, se notaba que disfrutaba más la reacción que provocaba que el trabajo en sí. Tenía un movimiento amplificado, casi teatral, que hacía que cualquiera que estuviera detrás de cámara se tensara de inmediato. Jayne era una provocación ambulante, en el mejor y peor sentido. No le gustaba pasar desapercibida, y su manera de caminar lo dejaba claro. Tenía un paso firme, un giro marcado y una postura que obligaba a todo el mundo a seguirla con la mirada. En un rodaje, el director ordenó cambiar la posición de una cámara porque no estaba captando el espíritu de la escena. Nadie le creyó. Lo que quería era capturar ese contorno preciso que hacía que todo el set pareciera en cámara lenta. Jayne lo sabía, pero se hacía la distraída para mantener el control. Ese control era su verdadera arma. Una vez, durante una sesión fotográfica, un productor murmuró que el verdadero protagonista era su vista desde atrás. Jayne lo escuchó perfectamente. En lugar de molestarse, se dio la vuelta con una sonrisa exagerada. Posó aún más provocativamente y dejó al productor completamente rojo. Ese era su estilo, usar la incomodidad ajena como combustible. Su figura era un espectáculo en sí mismo, incluso antes de que las luces se encendieran. Jayne tenía fama de ingenua, pero quienes trabajaban con ella sabían que era una mujer astuta. Sabía que su cuerpo era una herramienta de poder, y lo utilizaba para negociar escenas, tiempos y hasta contratos. No necesitaba amenazar ni manipular,
Solo tenía que caminar hacia la salida. Ese simple movimiento podría detener una reunión entera. Era un efecto que ella controlaba con precisión quirúrgica. Durante el rodaje de The Girl Can't Help It, un miembro del equipo confesó que nunca había visto a tantos camarógrafos accidentalmente posicionarse detrás de un mismo punto. Jane se daba cuenta de todo, pero disfrutaba la atención. Era parte de su juego. Ella provocaba sin decirlo, dejaba insinuaciones sin verbalizarlas. Y eso hacía que cada escena suya fuera más intensa de lo que aparecía en pantalla. En fiestas privadas, la situación no cambiaba. Los invitados sabían que la verdadera entrada de Jane no era cuando llegaba, sino cuando se volteaba para saludar a alguien más. Ese movimiento generaba conversaciones, silencios abruptos, miradas incómodas entre parejas. Y Jane, encantada, caminaba como si todo fuera casual. Pero nada lo era. Cada paso era un espectáculo. Sophia Loren no necesitaba exagerar absolutamente nada. Su poder era natural, firme y lleno de carácter. A diferencia de otras estrellas de Hollywood que construían una imagen frágil o dulce, Sophia entraba al set como si fuera suyo. Y nadie lo cuestionaba. Su presencia física era tan intensa que incluso antes de que comenzara la filmación, el ambiente ya estaba cargado. Sophia tenía una autoridad visual que hacía temblar a cualquiera. Durante una grabación con Cary Grant, hubo un momento que quedó grabado entre los técnicos. Sophia se inclinó a revisar un guión, y Grant, intentando mantener la compostura, soltó un comentario suave sobre la vista privilegiada. Sophia levantó una ceja, sin girarse del todo, como si lo estuviera evaluando. Ese gesto, frío y elegante, dejó a Grant en silencio. Era como si ella le recordara quién tenía realmente el poder. En Houseboat, los camarógrafos confesaban en voz baja que grabar detrás de Sophia era el equivalente a cometer un pequeño pecado con los ojos. Pero no podían evitarlo. Su postura era perfecta. Su caminar, firme sin llegar a ser agresivo. Y su giro de cadera, ese movimiento suave que dejaba todo en pausa, era pura precisión europea. Sophia no era coqueta, era dominante. Y eso la hacía distinta a cualquier otra actriz. Una vez, en pleno ensayo, un técnico dejó caer una lámpara cuando Sophia caminó frente a él. Ella ni siquiera volteó. Siguió caminando como si nada, lo cual solo aumentó su aura de control absoluto. El resto del equipo trató de contener las risas, pero era evidente lo que había ocurrido. Sophia hacía que incluso los profesionales más experimentados actuaran como principiantes cuando ella daba la espalda. Ese efecto era legendario. Sophia tenía una cualidad que pocas actrices de la época poseían, una madurez que se sentía en cada movimiento. No necesitaba exagerar curvas. No necesitaba maquillajes escandalosos. Su figura hablaba sola, y cuando caminaba hacia un set, los murmullos comenzaban sin que ella dijera una palabra. En entrevistas, le preguntaban sobre su rostro, su elegancia o su talento dramático, pero nadie mencionaba lo que los técnicos sabían muy bien, que Sophia tenía uno de los andares más potentes del cine clásico, uno que combinaba fuerza y sensualidad sin caer en lo vulgar. Era un equilibrio peligroso, y ella lo controlaba como pocas. Incluso otras actrices la observaban con una mezcla de admiración y envidia, porque Sophia tenía algo que no se podía copiar: autenticidad. Su caminar era el caminar de una mujer que sabía exactamente quién era y qué provocaba. Y ese nivel de seguridad convertía cualquier escena mínima en un momento cargado de tensión. Sophia Loren no solo dominaba la pantalla, dominaba el aire a su alrededor. Y era ese poder silencioso el que hacía que cualquier plano desde atrás se volviera pura historia del cine. Rita Hayworth tenía una cualidad que pocas actrices del Hollywood clásico poseían. Un movimiento tan exacto que parecía coreografiado por naturaleza. No exageraba, no marcaba, no actuaba la sensualidad, le fluía. Era tan perfecta en ese aspecto que muchas de sus escenas se repetían no por errores, sino por fascinación. Un simple giro suyo podía detener al equipo completo. Durante Hilda, ese famoso giro cuando se saca el guante, provocó algo que los archivos no cuentan: un silencio incómodo en el set. La escena era sencilla, pero cada vez que Rita giraba sobre sí misma, el director pedía una nueva toma. No lo hacía por mejorar la actuación. Lo hacía porque quería capturar cada mínima variación de su movimiento. Era casi un ritual, una obsesión silenciosa que nadie se atrevía a mencionar.
Orson Welles, su esposo por un tiempo, llegó a decir en una fiesta privada que Rita podía caminar de espaldas hacia un cuarto lleno de gente y sin pronunciar una palabra dejar a todos mudos. Y lo decía sin exagerar. Rita tenía ese poder extraño de llenar un espacio con un movimiento mínimo. En CoverGirl, varios bailarines confesaron que era imposible mantener la vista donde debía cuando Rita daba un simple paso hacia adelante. Su postura siempre impecable, su cadera firme y ese pequeño quiebre al caminar hacían que todo se sintiera más intenso de lo permitido. Y Rita lo sabía. No lo usaba para manipular, sino porque formaba parte de ella. Ava Gardner era la definición de poder sin filtros. A diferencia de las otras actrices que manejaban la sutileza, Ava imponía desde el primer paso. Su caminar tenía peso, tenía carácter. Tenía algo que hacía retroceder incluso al director más arrogante. Ella no necesitaba provocar. Su cuerpo provocaba solo. Cada paso suyo era un golpe de realidad. En The Killers, hubo un día en que un actor joven no pudo continuar la escena porque Ava pasó detrás de él y se detuvo para ajustar el vestido. Él se puso nervioso, perdió el texto y pidió disculpas 3 veces. Ava, riéndose, le dio una palmada suave en el brazo. No lo hacía por coquetería. Era su forma de decir: tranquilo, esto pasa más de lo que crees. Y sí, pasaba. Mucho. Ava tenía una energía brutal, algo salvaje, que se sentía incluso cuando no decía nada. Su figura era fuerte, decidida, un recordatorio de que no todos los cuerpos femeninos debían encajar en moldes delicados. Ella era pura potencia, y cuando caminaba hacia un set, más de un técnico tragaba saliva intentando actuar normal. Era intimidación mezclada con atracción. En eventos sociales, su andar generaba discusiones silenciosas entre parejas. Algunos hombres se quedaban mirando demasiado tiempo y sus acompañantes les daban el codazo inevitable. Ava lo notaba, pero nunca se disculpaba. ¿Por qué habría de hacerlo? Su cuerpo no era un arma, era una presencia. Y quien no pudiera manejarla, que mirara hacia otro lado. Una vez, en un ensayo a puerta cerrada, Ava caminó desde el extremo del set hasta la cámara. Lo hizo despacio, sin exagerar, sin posar. El director quedó tan impresionado que pidió grabar la caminata sin decirle para qué se usaría. Después confesó que quería capturar el tipo de presencia que no se fabrica. Tenía razón. No se fabricaba. Se nacía con ella. Lena Horne era elegancia con filo. No la elegancia suave de una diva frágil, sino la elegancia que te obliga a enderezarte la espalda cuando ella pasa. Tenía una postura perfecta, un caminar limpio, y una mirada que decía que no aceptaría menos del respeto total. Y aún así, cuando daba la espalda, su movimiento tenía una sutileza que desarmaba a cualquiera. Era una clase peligrosa. En Cabin in the Sky, hubo un día en que un coreógrafo olvidó por completo una rutina al verla caminar hacia el camerino. Lena sonrió, pero no por vanidad, sino porque sabía que su presencia tenía un impacto que iba más allá de lo visual. Era el paquete completo. Belleza, talento y dignidad. Y esa combinación hacía que incluso un pequeño movimiento se volviera inolvidable. Lena usaba su andar como una declaración. No exageraba curvas, no marcaba poses. Caminaba firme, recta, segura. Y esa seguridad era lo que descolocaba a quienes intentaban reducirla a algo simple. Tenía un poder silencioso, uno que se sentía más fuerte cuando ella se alejaba, como si su figura dejara una estela de tensión elegante. Durante un ensayo de vestuario, un diseñador dejó caer un alfiler cuando Lena giró sobre sí misma. Ella lo recogió con calma y se lo entregó sin decir una palabra. El hombre estaba completamente nervioso. Ese era el efecto Horne. Nadie quería quedar mal frente a ella, pero todos quedaban desarmados cuando ella caminaba. Betty Grable no solo tenía uno de los pósters más famosos de todos los tiempos, tenía una figura que los estudios intentaban replicar una y otra vez. Su silueta se convirtió en símbolo nacional, y su caminar se convirtió en un producto. Era la estrella más observada desde atrás durante la guerra. En Pin Up Girl, los técnicos hacían maniobras ridículas para posicionarse detrás de la cámara correcta y capturar el ángulo perfecto. Hubo un día en que un camarógrafo casi resbaló tratando de ajustar una toma en movimiento. Betty se rió, no porque lo encontrara gracioso, sino porque estaba acostumbrada a que los hombres perdieran el control cuando ella aparecía en escena. Su postura siempre impecable, su caminar fluido y su giro característico hacían que incluso escenas simples se volvieran memorables. Los estudios sabían esto.
Por eso escribían escenas enteras, pensadas exclusivamente para mostrar su silueta. No lo admitían, pero todos lo sabían. Y Betty también. Su figura era un negocio rentable. Betty tenía una cualidad peculiar. Combinaba inocencia con atrevimiento. Caminaba con una alegría natural, pero detrás de esa sonrisa había una precisión absoluta en cómo movía su cuerpo. Sabía cuándo girar, cuándo frenar, cuándo dejar que un vestido cayera de cierta manera. Era una maestra de lo sutil, disfrazada de estrella accesible. Eartha Kitt era un misterio. No caminaba como las demás. Tenía un movimiento suave, casi felino, que hacía que la gente bajara la voz cuando ella pasaba. No era exageración. Era su naturaleza. Cada paso era una advertencia dulce, una provocación refinada. Eartha era veneno suave. En New Faces, un bailarín confesó que no podía seguir la coreografía si Eartha pasaba detrás de él. Ella lo escuchó, se acercó, le dio una palmada ligera en la espalda y siguió caminando. Con esa simple acción, lo dejó desarmado. Eartha sabía exactamente el efecto que tenía su movimiento, pero nunca lo usaba de manera burda. Era una seducción fina, casi intelectual. Su caminar no tenía prisa. No tenía urgencia. Parecía flotar a pocos centímetros del suelo. Y ese desliz suave hacía que cualquiera que la observara sintiera un tipo de tensión diferente a la que generaban otras actrices. Eartha no era explosiva, no era exagerada, era calculada, precisa. Y eso la hacía más peligrosa. Su poder estaba en la sutileza. Una vez, durante un ensayo musical, Eartha dio un giro tan fluido que el director dejó caer la partitura. Todos se rieron, excepto ella. Eartha siguió cantando como si nada. Era como si el mundo se adaptara a su ritmo, no al revés. Y quien no pudiera seguirle el paso, simplemente quedaba fuera. Estas 8 mujeres no solo fueron íconos del cine clásico. Fueron fuerzas que cambiaron la manera en que se filmaban escenas, se escribían guiones y se dirigían actores. Dominaban desde atrás tanto como desde el frente. Y esa verdad nunca llegó a los libros. Si quieres más historias crudas del Hollywood que nadie te contó, suscríbete ahora, porque lo que viene va más fuerte. ¿Cuál de estas 8 mujeres inolvidables crees que realmente dominó la pantalla desde atrás, y por qué?